Vamos a iniciar. A ver cómo sale, porque nunca he dado una plática del ENARM después de que te sacan un tercer molar y se me ocurrió programarlo ahorita en la mañana. Entonces, ando medio adormecido y adolorido, pero vamos a ver entonces óseos y cerebrales. En tumores óseos, como ayer les decía, depende de dónde vaya a estar el aumento de volumen para nosotros pensar que puede ser. Obviamente, vamos a pensar en que puede ser benigno o maligno. En cuestión de NARM no he visto que sea todo un caso clínico de algo benigno. Obviamente ponen osteosarcoma o sarcoma de Ewing. Y depende de dos cosas. Depende del grupo de edad o depende de la edad del paciente y depende de la sistemicidad del cuadro que les estén planteando. Si es un aumento de volumen óseo, de consistencia ósea estamos hablando. Y como uno de los más importantes es la edad, entonces este es un diagrama que les puede hacer pensar qué puede ser por aumento de volumen, si es un tumor benigno o si es un tumor maligno. El tumor benigno más común, eso sí podría ser claro y que viniera, el tumor benigno más común es osteocondroma y el tumor maligno más común va a ser osteosarcoma. El segundo más común, sarcoma de Ewing. Aquí tienen un esquema donde vienen posiblemente las edades que pueden ustedes asociar a que sea uno u otro. En cuestión de menores de 10 años, posiblemente pueda ser nada más, lo más común es que sea un quiste óseo simple o ahorita vamos a ver otro que puede ser otra variedad aparte de simple. Y esos que ustedes ven como defecto fibroso, fibroma no osificante, quiste óseo neurismático y las posibilidades malignas. Pero es más fácil el planteamiento en el caso de que sea mayor de 10 años o 12 años, porque va a ser osteosarcoma, no hay de otra. En el caso de que sea maligno, seguramente sarcoma de Ewing va a ser un cuadro menor de 10 años, porque la prevalencia está casi igual 1 a 1, osteo y Ewing en menores de 10 años. El cuadro clínico va a ser dolor óseo y aumento de volumen. Tienen que venir como tal las dos, porque dolor óseo como tal, solo, sin aumento de volumen, pues no podría ser la posibilidad de un contexto clínico de un tumor maligno. Entonces, dolor óseo y aumento de volumen dependiente del hueso, que sea de palpación o de consistencia pétrea o dura. Lo que sí es importante es, y esto de disfunción, que ahorita lo vamos a ver, que si se presenta la disfunción, pueda orientar a pensar en que sea osteo más que sarcoma de Ewing. Presentación habitual entonces, dolor y aumento de volumen. El dolor puede ser el aumento de volumen puede ser un aumento de volumen incipiente, no tanto como el que estamos acostumbrados a ver en la práctica, que es un aumento de volumen mucho más importante. Antes de que pensemos en tumor o aumento de volumen óseo, vamos a pensar en que el dolor óseo tenga las características de ser maligno. No viene o no he visto que venga como criterio dolor óseo benigno, pero tienen que diferenciarlo o tienen que ver en el cuadro clínico que les planteen las características de malignidad del dolor óseo. Y esas son estas que vienen aquí. Entonces, si es un dolor óseo nocturno, el dolor óseo nocturno se refiere a que sea el cuadro clínico de un niño que se despierta a las 2 o 3 de la mañana refiriendo mucho dolor. Esa es una. Y la otra, que sea un dolor no asociado a la actividad, por ende, igualmente en la noche y no en la tarde o matutino. Matutino se refiere en el transcurso de la mañana o en el transcurso de la tarde, que esté relacionado a la actividad. Si está relacionado a la actividad, pues es por movimiento o es por crecimiento, como si estuvieran los picos de crecimiento, pero si es nocturno, no. Y otro, que no ceda a analgésicos o antiinflamatorios. También criterio de malignidad. Ya más aún si le sumas que tiene alguna alteración hematológica o alguna alteración clínica, como fiebre, como ataque al estado general, como pérdida de peso, todo sugiere malignidad. Si está asociado con alguna alteración en la biometría hemática como anemia, alguna citopenia, pues también va a estar asociado a malignidad. Y lo último, que vaya a haber alguna alteración en las radiografías, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso va a ser indicación o indicativo, pues, de que sea un dolor secundario a un tumor maligno.
ya tienes dolor y tienes un aumento de volumen óseo, entonces las posibilidades que sea benigno o maligno, repito, el que sea benigno lo más común va a ser osteocondroma y el que sea más común maligno, osteosarcoma. Las causas no neoplásicas son mucho menos frecuentes. Ok, si ya nos vamos a lo maligno, los tumores en extremidades que pueden ser, va a ser osteosarcoma, sarcoma de Ewing, linfoma, condrosarcoma, y muy raro que ya sea un rhabdomiosarcoma porque son tumores, como ustedes saben, de tejidos blandos. Y benignos puede ser una histiocitosis o una osteomielitis o un osteocondroma. Y los metastásicos se refiere a un tumor que esté en otro sitio y que tenga metástasis o aumento de volumen óseo, pero por metástasis. El caso de un osteosarcoma, porque es, ahorita vamos a ver esto, porque es tercio distal de fémur. Ok, esto lo pongo general de la guía de práctica clínica. General me refiero para osteosarcoma y para sarcoma de Ewing. La etiología, ¿qué lo causa? El único factor que le pueden apostar, si viniera igual multifactorial, yo escogería multifactorial. Si le tienen que apostar a uno de los factores que le pongan, buscan radiación, porque radiación ionizante va a ser criterio etiológico. Y la otra es que pudiera hablarse de predisposición genética en el caso de alguno de que el paciente en el cuadro clínico les comentaran que tiene antecedente de algo, retino bilateral, síndrome de Li-Fraumeni o enfermedad de Payet. O sea, si tiene el antecedente ese paciente de padecer alguna de estas enfermedades, es más para pensar en un osteosarcoma más que en un sarcoma de Ewing. Ok, y ya de los dos tumores malignos, osteosarcoma, tienen que pensarlo en un niño mayor de 10 años o 12 años. Hay dos picos, pero el que más nos importa en pediatría pues es este, entre los 10 y los 16 años de edad. La tasa de supervivencia aquí menciona de 70-80%, ahorita les voy a decir lo que dice la guía de práctica clínica. Y para esto nomás lo pongo para que esquematicen que de los tumores de hueso en niños es osteo casi 60, Ewing casi 35, y con esto ya tienen casi el 100%, y el otro sería condrosarcoma. Y algunos datos de la guía de práctica clínica, bueno, esto no, pero esto sí, es que es el 4% de los tumores en la infancia o de todo el cáncer en la infancia, 400 casos nuevos por año, es principalmente en mayores de 10 años, como ya dijimos, y esto es una premisa para todos los casos. Cualquier caso de cáncer infantil que vayan a ver ustedes en ENARM, si viene algo relacionado a mayor prevalencia de género, va a ser hombres. El único que pudiera tener mayor prevalencia de mujeres sería tumor de Wilms o nefroblastoma, que es 1.2 a 1, pero todos los demás va a ser en hombres. Entonces, osteosarcoma, como sarcoma de Ewing, el género más prevalente va a ser masculino. Y este esquemita lo pongo porque es muy didáctico, pero si ustedes se fijan, pintan los números, los sitios rojos, aquí lo está tapando, pero no te puedes, pero aquí lo importante es que la mayor prevalencia o la mayor incidencia de los tumores óseos, osteosarcoma estoy hablando, es primer sitio, tercio distal de fémur, tercio proximal de tibia y tercio proximal de húmero. Ahorita lo vamos a ver. La clínica va a ser voy a comentar de osteo y de sarcoma de Ewing, pero es la gran diferencia. Osteosarcoma es un tumor localizado. Entonces va a dar dolor y aumento de volumen. Pero si el cuadro clínico es dolor, aumento de volumen y sistemicidad, entendiendo porque pudiera ser calor, rubicundez, fiebre, ataque al estado general, pérdida de peso, es sarcoma de Ewing. Entonces, pueden estar en el mismo sitio, pero uno es muy localizado y no te da sintomatología más que aumenta de tamaño o dolor, y el otro te da mucha sintomatología y por ende a veces la evolución es menor. Llama o debe llamar algo aquí la atención. El dolor y el aumento de volumen son los signos principales, sí. La disfunción en la función o asociado a una fractura patológica, que el cuadro clínico de un tumor maligno que les presenten tenga el antecedente de una fractura patológica o haya debutado o acudido a valoración por fractura patológica, va a ir de la mano con osteo. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? ¿Por qué un tumor óseo se va a fracturar de estar antes con cualquier movimiento que no sea significativo para fractura?
uno contra otro. O sea, ¿por qué sarcoma de Ewing o por qué osteosarcoma? No, no esencialmente. Se refiere al sitio donde aparezca. Porque el osteosarcoma aparece ¿dónde? Bueno, rodilla, igual también sarcoma de Ewing. ¿En qué parte del hueso? Metáfisis. Entonces, un traumatismo que no sea de alta intensidad te puede dar fractura patológica en el osteo, y en sarcoma de Ewing no, porque generalmente no hay fractura patológica en tercio medio de los huesos. Hay en el sitio de osificación o en los centros de osificación. Entonces, por eso fractura patológica es como un signo ahí que te puede, bueno, apantallar un poco, pero tiene que ver con esa cuestión, con que va a estar en centros de osificación y por ende la fractura con un mínimo golpe. De los laboratorios que vienen ahí, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver. Preguntan en línea que por qué destruye el hueso medular hasta la cortical. Ahorita lo comentamos cuando vemos radiografías. Ahorita vemos algo de eso, pero es cierto. En los laboratorios se solicitan de todos los laboratorios séricos 2 que no son diagnóstico y que en osteo no son pronóstico, pero en sarcoma de Ewing sí, la DHL. DHL elevada es un mal pronóstico en sarcoma de Ewing, no así en osteosarcoma, y no se solicita ningún otro estudio como para orientar el diagnóstico, ni mucho menos para establecerlo. Y en imagen, ¿cuál sería el estudio de imagen de elección para osteosarcoma? Resonancia. Resonancia del sitio primario. No que sea el primero, porque no todos los van a tener, pero el estudio de elección, que generalmente es lo que les podrían más preguntar, si no factibilidad, les preguntarían más bien el estándar de oro. Para tumor primario es resonancia, tanto osteo como sarcoma de Ewing. Radiografía simple, ahorita vamos a comentar qué dice la guía de práctica clínica de eso. La tomografía de tórax se solicita imperativo en los dos. Todo tumor óseo al diagnóstico requiere una tomografía de tórax. Se cayó algo. Y en el cuadro clínico de osteosarcoma sí cambia un poco el sitio de aparición del tumor respecto a sarcoma de Ewing. Osteosarcoma tiene que ser tercio proximal tercio distal de fémur, primer lugar, tercio proximal de tibia, segundo lugar, y el tercer lugar más frecuente es el tercio proximal de húmero. Y ojo, muy importante, es que tienen que seleccionar el hecho de que sea metafisiario o epífisis, pero es metafisiario en donde debe de haber mayor crecimiento del hueso y de ahí depende el osteosarcoma. Entonces, sitio más frecuente de osteosarcoma, fémur distal. Y esto es algo más o menos de lo que comentaban ahorita en línea. Cuando se tiene un aumento de volumen, se va a la radiografía. El estudio inicial puede ser radiografía. La premisa que viene en las guías de práctica clínica, osteosarcoma no cambió de guía de práctica clínica, bueno, ni osteo ni Ewing de la anterior a esta, y por ende en esa anterior lo que destacan mucho es que la radiografía, y es para fines también de NARM o académicos, tienen que seleccionar ustedes estudio inicial de un tumor óseo, radiografía comparativa. Tienen que poner el comparativa, porque se está refiriendo a un aumento de volumen mínimo y entonces tienen que comparar el contralateral al sitio afectado. ¿Por qué? Por lo siguiente. Existen unas alteraciones imagenológicas que ya todos ustedes conocen, que ahorita vamos a revisar en la siguiente diapositiva, que van a desprenderse de la periferia o de la cortical del hueso. Esas lesiones tienen unos signos radiológicos con epónimo conocidos que ahorita vemos, pero esas lesiones señalan esto que se llama reacción perióstica. Sí, así de sencillo, todo tumor benigno no genera reacción perióstica, todo tumor maligno tiene que tener una reacción perióstica, dependiendo cuál ahorita vemos, pero esa es la gran diferencia. Esto es muy académico en el sentido de que los tumores malignos se tienen que acercar a la cortical hasta destruirla o hasta hacer la proliferación, y los tumores benignos, la mayoría están en el interior del hueso, en médula ósea.
¿Por qué lo pongo esto? Porque todas las radiografías que les vayan a poner, no hice retroalimentación el año pasado en el ENARM si venía algún caso de tumor óseo con alguno de los alumnos, pero si les presentan una radiografía simple y la lesión en la radiografía se ve intramedular y no toca la cortical, nunca va a ser un tumor óseo maligno. O sea, no va a ser ni osteo ni Ewing. Tendría que ser osteocondroma o encondroma o quiste óseo neurismático, que ahorita vamos a ver algunas diferencias. Pero caso clínico, yo de los ENARMs que he revisado, de diagnóstico de benignos no viene. Esto es lo que se referían ahorita, o bueno, lo que les puedo comentar a quien preguntó ahorita en línea, es que una vez que ya el tumor ves que toca la cortical, nace intramedular, todo tumor óseo nace intramedular, toca la cortical y de ahí va a desprender o a afectar el periósteo. Ustedes conocen dos lesiones radiológicas que son muy conocidas, el triángulo de Codman o capa de cebolla o en capas de cebolla. La lesión en capas de cebolla tendría que ser un precedente. Todo esto es una evolución o es evolutivo. El hallazgo radiológico que hablamos es desde capas de cebolla, triángulo de Codman hasta signo del sol naciente. Pero lo que es capas de cebolla o triángulo de Codman, que sería esto, es más propio o va más con sarcoma de Ewing, y lo que es imagen del sol naciente va más con osteosarcoma. ¿Por qué? Por lo que comentaban ahorita o preguntaban en línea, el triángulo de Codman se forma por el levantamiento del periósteo por la formación de hueso nuevo. La imagen de sol naciente es una imagen que se observa secundaria a la formación de hueso e infiltración de tejidos blandos. Lo que sucede es que el tumor puede ser ósteo, puede ser Ewing, pero desprende la cortical, la eleva, le hace fibrosis y después produce hueso. Pero cuando hay producción de hueso, la producción osteoblástica es muy disparada o es muy proliferante o es muy rápida, que hace unos haces perpendiculares a la línea de la cortical o paralelo a la perpendicular a la cortical. Entonces genera esto que se llama imagen del sol naciente, que todo esto es periósteo, perdón, formación de hueso nuevo. Y lo que está afectado es el periósteo, pero está afectado tanto arriba, o sea acá, como en esta lesión. No son patognomónicas, definitivamente, pero capas de cebolla o triángulo de Codman se asocia más a Ewing y osteosarcoma se asocia más a sol naciente. Sí. No, fíjate que, bueno, y de hecho hay un libro muy viejo de ortopedia que viene en evolución y viene primero capas de cebolla y luego viene triángulo de Codman y luego viene sol naciente. Lo que pasa con la verdad es que nada de esto, vamos, es muy subjetivo, pero de esto te hablan de que como primero se empieza a desprender un poco el periósteo, hasta que se desprende mucho más, hace una forma de triángulo. Entonces, primero tiene que haber leve desprendimiento y esas capas de cebolla, y ya luego hacer el triángulo completo. Si un ortopedista dijera algo no muy similar o totalmente lo contrario, lo que sí es seguro es que tanto capas de cebolla como triángulo de Codman, los dos son una afección perióstica leve y son más con sarcoma Ewing, y no te habla de que el tumor esté produciendo nuevo hueso. Cuando el tumor produce nuevo hueso, entonces es cuando se disparan todas esas asas y se vuelve sol naciente, y eso sí es osteosarcoma, ¿no? Ok. Si hay una lesión radiológica que vayamos a ver, tiene que ser para que ustedes apuesten porque en el ENARM sea un tumor maligno ósteo o sarcoma de Ewing, tiene que desprender la cortical, esto sería un triángulo de Codman, tiene que haber cierta reacción perióstica, a lo mejor un poco alrededor de ese triángulo de Codman, pero tiene que haber esto, reforzamiento de la cortical. Si se fijan aquí es mucho más, un poco más intenso a lo mejor que su lado contralateral, y igual en las siguientes radiografías y en esta también. Entonces, formación de hueso que puede desprenderse o hacer totalmente el sol naciente. Las características radiológicas, esto es nada más de osteosarcoma. Mencionan dos cosas, o bueno, mencionarles dos cosas que es más importantes para fines
más académicos es que consideren formación de hueso y reacción perióstica para osteosarcoma. Para sarcoma de Ewing puede haber una reacción perióstica, o debe haber quizá, pero nunca va a ser tan importante porque el sarcoma de Ewing no produce hueso. El sarcoma de Ewing destruye hueso, pero no produce. Y el osteo obviamente destruye y también produce o tiene capacidad osteoblástica. El patrón radiológico más común en la radiografía va a haber esclerosis. Hay un patrón que es osteolítico meramente o una alteración mixta, pero lo más común es que sea esclerosis. Y bueno, en esto, no es que no me puedo salir de esta jaula, pero no veo muy bien. En esto, las lesiones, esto es benigno, es un encondroma, esto es un quiste óseo aneurismático, podrá verse muy aparatoso, muy grande, que toque la cortical, pero no la destruye, no genera reacción perióstica y no hay levantamiento, no hay sol naciente, y en esta lesión francamente sí. En un quiste óseo aneurismático o un encondroma, el cuadro clínico va a ser dolor, nada más. Es muy raro que vaya a haber aumento de volumen, por eso es que no puede pensarse a lo mejor tumor óseo. Es tumor óseo porque cuando ve la radiografía o la tomografía ves que hay una alteración imagenológica ahí, y esa va a ir a biopsia y va a salir algo benigno. Pero la clínica de un paciente o de un caso clínico, o las características de un caso clínico que les planteen para tumor óseo, si no hay aumento de volumen, es muy poco que vaya a ser un tumor benigno. Se toma la radiografía en un paciente que tenga franco dolor localizado al tercio proximal o tercio distal de fémur y tibia respectivamente, y va a aparecer esta imagen o esta, que van a ser lesiones benignas si no aparecen esas características que les digo. La premisa de la guía de práctica clínica de la biopsia, que hacen mucho hincapié, es que igual tiene que ser, como decíamos, una biopsia incisional. No es sacar obviamente toda la bola o todo el tumor, y es una biopsia incisional, pero que tiene que ser siempre, o eso es un imperativo, es un requisito, siempre tiene que ser la biopsia posterior a la resonancia, o dicho de paso, toda imagen de elección como resonancia se hace pre-biopsia o prequirúrgico. Y algo que señalan mucho en la guía de práctica clínica es que tiene que ser el mismo ortopedista que hace la biopsia, el que vaya a hacer la cirugía de resección completa cuando vaya a hacer la cirugía completa. De los patrones de histología, no me meto mucho en eso porque uno ni sirve en la práctica clínica, pero aparte no es algo patognomónico ni algo que yo haya visto o algo preguntado, y que nada más sepan que el patrón clínico e histopatológico más común es osteoblástica, o la variedad de osteosarcoma más común va a ser osteoblástica cuando hay algunas otras. Ok, y se pide radiografía de tórax de un inicio, no se pide para estadificación ni para diagnóstico, se solicita antes quizá de una tomografía, pero el fin es el mismo, es detectar lesiones metastásicas. Y en cuanto al tratamiento, es quimioterapia no adyuvante. No les pongo qué porque no le veo caso o no creo que venga esto o no les preguntarán. Solo que es quimio, cirugía y quimio. La gran diferencia con sarcoma de Ewing, que puede ser quimio, cirugía, radioterapia y quimio. El sarcoma de Ewing lleva radioterapia, el osteosarcoma no es radiosensible. Entonces les pongo esto nada más para un esquema del tratamiento, que no tiene mucho caso que se lo aprendan lo que lleva de quimio. Y les pongo esto porque metástasis en el 10 al 20% de los casos puede haber metástasis a pulmón, o es el sitio más común. Y lo que sí se tienen que aprender es la supervivencia de osteosarcoma, que así lo dicta la guía, la única que hay. Cuando es metastásico es 35% y cuando es localizado 75% de osteosarcoma. En el chat hay algún comentario, pero no es pregunta. Ok. Ok, está bien. Y de sarcoma de Ewing, lo único diferente es que el primer sitio no es fémur ni tibia,
El primer sitio es pelvis. Sitio más frecuente de sarcoma de Ewing es pelvis. Y pues, la clínica, nada más sin detenerme mucho, es que es fiebre nocturna, dolor óseo, ataque al estado general o pérdida de peso. Es el segundo tumor óseo más frecuente en niños, puede presentarse en menores de 10 años de edad. Más bien que puede presentarse, yo les estaría diciendo que es en el que tienen que pensar si el caso clínico es menores de 12 años o menores de 10 años. El otro factor es la sistemicidad que dijimos. El factor que no tanto es tan fuerte es el tiempo de evolución. El tiempo de evolución puede ser más corto del sarcoma de Ewing. ¿Por qué? Porque da más sistemicidad y acuden por aparte del tumor, por la fiebre, por la pérdida de peso, por el ataque a estado general. Y el tercer gran distintivo, el sitio donde se presente. El tumor del sarcoma de Ewing se presenta diaficiario. Ok, ya comentamos de esto, dolor, aumento de volumen, poco que vaya a haber una fractura patológica. No les digo que es patognomónico, o sea, nada de esto es patognomónico, si no se los marcaría mucho, pero lo que les digo son como ítems para diferenciar un caso clínico. Posiblemente en el paciente que venga por sarcoma, termine siendo un sarcoma de Ewing, haya presentado una fractura patológica, puede ser por la extensión del tumor, pero no tanto como asociación, pues, que lo asocien a sarcoma de Ewing. Y igual, el sitio más frecuente de metástasis de sarcoma de Ewing es pulmón, 20 a 30% tienen metástasis al diagnóstico. En el caso de osteosarcoma, la guía de práctica clínica dice 20%, entonces, y en la práctica o yo ya en la experiencia o los artículos te marcan igual, sarcoma, osteosarcoma con sarcoma de Ewing, 20% los dos. Solo por añadidura, osteosarcoma también es sinónimo de sarcoma osteogénico, por si se los comentan o lo han leído, pero era un concepto más antiguo. Y el esquema parecido al de osteo, nada más que aquí se pinta pelvis, también se pinta fémur, también tibia o poco peroné, y la prevalencia es en la segunda década de la vida, pero está muy marcado en la primera, más que en la tercera, cuando en osteo aquí sería prácticamente inusual encontrar en la primera década de la vida. Algo, sin meterme mucho, pero algo en sarcoma de Ewing que lo dice la guía de práctica clínica, la alteración cromosómica, la única que se tienen que aprender es la 1122, porque esta es la que se presenta en el 90 y tantos % de los casos. Es lo único. De lo demás, inversiones o de lesiones, no se lo aprendan, solo 1122, sarcoma de Ewing. Y de la inmunohistoquímica, en algún, no como caso clínico, pero planteaban en un rhabdomiosarcoma, en un caso clínico de rhabdomiosarcoma, no sé si de Narmomir, el cuadro de rhabdomiosarcoma, y dentro de la descripción, porque no les ponían desde la pregunta un tumor de rhabdo, sino les ponían, es un tumor de células pequeñas, redondas y azules. No sé si hayan escuchado ya este concepto, y los tumores que pertenecen a ese grupo son Ewing, neuro, rhabdo y linfomas. Nada más mencionarles eso, el de los dos tumores óseos, el tumor de células pequeñas, redondas y azules, por si en la descripción histopatológica viene, va a ser sarcoma de Ewing. De lo demás, de los marcadores, no tendría mucho caso aprendérselos. Ok, y lo que les decía, a diferencia de osteosarcoma, que nada más es factor pronóstico si hay o no metástasis, aquí en sarcoma de Ewing el factor pronóstico, aparte de que si es localizado, si es mayor de 15 años es un pronóstico desfavorable, si es una localización axial es un pronóstico desfavorable, y si es una DHL elevada también es desfavorable. La supervivencia es muy similar de osteosarcoma que de sarcoma de Ewing, localizado 75 a 85% y metastásico 30 a 40%. Y bueno, lesiones más radiológicas en condromatosis hereditaria, ¿cuáles? Una es una, quiste óseo neurismático es otra. Me refiero, esta es una, esta es otra. En condromatosis hereditaria siempre la van a encontrar múltiple, porque es hereditaria, al menos que fuera en condroma.
pero en condromatosis hereditaria es múltiple y generalmente es en huesos de la mano. Y el quiste óseo aneurismático, la gran característica es que va a ser una lesión. Si es quiste óseo aneurismático nada más, es una lesión única, pero muy grande. Si es un quiste óseo aneurismático que se llama multicameral, es entonces una lesión muy grande, pero con ciertas trabéculas en su interior, que hace la semejanza de ser cámaras separadas, pues, o por eso el nombre de multicameral. Más lesiones benignas que pueden ser quiste óseo neurismático y fibroma no osificante. Quiste óseo neurismático y fibroma no osificante. Sin ponerles muchas características porque no le veo caso que se aprendan, pero toda lesión que vaya a venir que no toque la cortical va a ser benigna. El quiste óseo neurismático, sea multicameral o sea simple, como se llama, es grande, generalmente diafisiario o puede ser metafisiario, pero es una lesión bastante grande, pero no afecta para nada ni la cortical, ni causa reacción perióstica, ni levantamiento, ni ningún otro signo que ya veíamos. Igual quiste óseo neurismático multicameral, que es muy aparatoso, y un fibroma osificante. Y la displasia fibrosa ósea, que estas se las pongo porque tampoco en ENAR no he visto el diagnóstico como tal, pero la característica de la displasia fibrosa ósea es que también suele ser en tercios proximales o distales y suelen ser bilaterales o múltiples. Es la gran diferencia. Y bueno, en tumores óseos entonces lo que dice la guía de práctica clínica es esto: tiene que ser una radiografía comparativa, como requisito que pida o bueno, que lo señala la norma, y como en la clínica no se solicita, pero porque son lesiones muy grandes. O sea, el único objetivo que no viene en la guía, que el único objetivo de una comparativa es que las lesiones cuando son iniciales tienes que comparar que haya reacción perióstica en el lado afectado comparado contra el no afectado. Es para lo único que se pide comparativa. Esto es más recalque que dice la guía de práctica clínica. Sugerente de malignidad, dolor progresivo, no cede con analgesia, limitación a la función o fractura patológica y aumento de volumen. La supervivencia que decíamos, 60-70% en localizados, 40% en avanzados. Esto se refiere a los dos, a osteo y sarcoma de Ewing. Esto es, bueno, es más de lo mismo. El estudio de elección del sitio primario de resonancia. El estudio de extensión, se solicita tomografía de tórax para descartar o confirmar metástasis. Y nada más. Esta radiografía de una paciente con lesiones, ahora no de NARM, pero había una pregunta en un examen de pediatría, la prevalencia de metástasis en tumores óseos es 20%, dijimos. El porcentaje de casos que se detectan con radiografía simple de tórax es 10%. O sea, del 20% de los metastásicos son tu 100. Ahora, de 100% de los tumores óseos metastásicos, solo el 10% se va a ver en radiografía simple de tórax. Que este es el caso, a lo mejor no se ve muy bien, pero son lesiones metastásicas y la semiología que son balas de cañón. Con una afección distal, del tercio distal, perdón, de fémur, y con una reacción perióstica que, bueno, ya lejos de la reacción perióstica, cuando ya hay erosión, destrucción ósea en el interior y periferia, pues, y bueno, con signo de sol naciente, ya es sugestivo de osteosarcoma. Y las lesiones, les pongo esta tomografía porque las lesiones lo describe la guía de práctica clínica nada más para osteosarcoma. No he visto que les preguntaran en ENARM eso, pero si pusieran una tomografía con metástasis, las metástasis periféricas completamente van a ser sugestivas de osteosarcoma, y cuando las metástasis son centrales van a ser sugestivas de sarcoma de Ewing. Eso es lo que hace a veces que el paciente con osteosarcoma se beneficie de una cirugía que se llama metastasectomía, a diferencia de sarcoma de Ewing. Entonces, las que son periféricas, como estas, van para hacer metástasis de osteosarcoma. Bueno, esta ya está un poco más central, pero hay periféricas. En el caso de osteosarcoma puede ser periférico y quizá a veces menos central,
pero sarcoma de Ewing generalmente, o más bien nunca, son periféricas. Son todas casi centrales. Ok, ¿alguna duda de tumores óseos? ¿Todo sería qué? De tumores benignos, todo sería curetaje. Y la indicación es cuando sea funcionalmente, por funcionalidad, cuando sea mucho el dolor, es curetaje. Eso bueno, conservador siempre, o sea, el paciente con un tumor óseo que ustedes consideren benigno o que les plantearan benigno, si es que ahí no vienen características de malignidad, es primero analgesia o medios físicos o conservador, y después, si el dolor es incapacitante, entonces sí llegan a curetaje o seleccionar curetaje. ¿Alguna otra duda? Sí. La única diferencia es, en quimio no les veo caso que se lo aprendan. En quimio sí podría hacer diferencia porque hay unos quimioterápicas solo para osteo y otros para sarcoma de Ewing, pero lo único que resalta la guía de práctica clínica es radioterapia, porque el osteo es quimio, cirugía, quimio, y el sarcoma de Ewing es quimio, cirugía, radio, quimio. ¿Sí? ¿Alguna otra más? Bueno, vamos a ver entonces tumores cerebrales. De los tumores cerebrales, pensarlo como segunda causa de cáncer infantil en México, se apuesta a eso. La mayoría es de los estudios, al menos de epidemiología mexicana, es leucemias cerebrales y linfomas, y algunos pocos dirán que linfomas como segundo, pero dejémoslo como segunda causa de cáncer infantil, 22%, y supervivencia del 65 al 70% global. Voy a repetir quizá mucho esto, pero lo mismo que decía ayer, depende de dónde esté la bola. Ustedes piensan en dos cosas, en cómo debutó y en qué tumor puede ser. O contrario, si les dicen clínica, en un caso clínico, si les dicen los datos clínicos, ustedes podrán asumir qué tipo de tumor es e incluso en qué sitio podría estar. Y vamos a ver por qué. En este esquema sagital, ustedes ven que los tumores que se presentan al menos en esta parte posterior, en la fosa posterior, solamente hay dos opciones, médulo y ependimoma. Bueno, astrocitoma cerebeloso es muy, pero muy raro, pero generalmente son médulo o ependimoma. Y acá arriba vamos a dejar como primera opción astrocitoma, y en los de línea media ahí sí pueden ser varios, pero te pueden ayudar un poco más con la clínica que te vayan a dar, y pueden ser cráneo-faringioma, algún tumor pituitario, un glioma de nervio óptico o glioma óptico, un schwannoma, y tumores de la región pineal o un glioma de tallo. Esos serían los tumores de línea media. Si en el ENARM preguntan tumor cerebral más frecuente, pondríamos astrocitoma. En la literatura anglosajona ponen a meduloblastoma como el tumor en niños más frecuente. ¿Por qué? Porque astrocitoma hay 3 variedades, o al menos 2 en pediatría muy comunes, que son pilocítico y jantogranulomatoso juvenil. Si conjuntamos los dos, sin duda astrocitoma va a ser, vamos, si no le ponemos apellidos, astrocitoma va a ser el más frecuente. Si lo subdividiríamos, sería meduloblastoma. Para fines, lo que yo siempre les digo en curso de NARM es que si en las opciones vienen astrocitoma jantogranulomatoso, meduloblastoma, craniofaringioma, astrocitoma pilocítico, yo pongo meduloblastoma, porque no hay un pilocítico más frecuente que médulo. No sé si me da a entender. Si les ponen 2 astrocitomas, te están diciendo que es más frecuente que médulo, y eso no es cierto. Pero no creyera yo que viniera así. Va a venir astrocitoma, médulo, cráneo, ependimoma y ya. Y astro es la opción. Entonces es astro como primero, meduloblastoma como la segunda opción. La guía de práctica clínica señala mucho esta gran diferencia que a mí en lo personal para fines de NARM se me hace muy bueno, y para fines clínicos se me hace estupendamente malo.
pero como lo menciona antes de que mencione, de hecho la guía de práctica clínica es guía de tumores, astrocitoma y meduloblastoma nada más. Y en la introducción te describen esto, los gliomas de bajo grado, los gliomas de alto grado y meduloblastoma. Gliomas de bajo grado no sufren transformación maligna, constituyen el 30 al 50% de los tumores cerebrales, y los más comunes, astrocitoma pilocítico y el astrocitoma pilocítico y astrocitoma xantogranulomatoso. Quiero pensar porque no lo puse. Y glioma de alto grado representan el 10% de los tumores cerebrales pediátricos, se comportan agresivamente por invasión local, es más frecuente de 15 a 19 años, mal pronóstico, y más comunes el anaplásico y el glioblastoma multiforme. Para fines muy prácticos, astro o glio podría ser, el astrocitoma va del grado 1 al grado 4 y glioblastoma nada más es grado 4. O sea, se infiere que es un glioblastoma multiforme, se infiere que es un astrocitoma, el glioblastoma multiforme porque es un astrocitoma grado 4. Y meduloblastoma, que ahorita vemos. ¿En qué se basa la guía de práctica clínica para dividir en bajo y en alto grado? A los dos primeros les llaman bajo grado, grado 1 y grado 2 son bajo grado, y grado 3 y grado 4 son alto grado. No creo yo que les pregunten el grado o que ustedes tengan que inferir el grado y que les tengan que dar todas estas características. Quiero pensar que nada más les van a decir grado 1 o grado 2. Pero es como muy obvio, por así decirlo, todo se basa en la proliferación que haya o en la velocidad de proliferación. Entonces, grado 1, lesiones con bajo potencial de proliferación, crecimiento expansivo, posibilidad de cura luego de resección quirúrgica. Aquí ya va un poco más de conocimiento o de sugerencias. El grado 2, bajo potencial también proliferativo, crecimiento infiltrativo, a diferencia de ser expansivo nada más, infiltra también, y tendencia a la recurrencia, y algunas lesiones tienden a progresar a grados mayores. El grado 3 es lesiones con evidencia histológica de malignidad, mitosis, anaplasia y capacidad infiltrativa. Grado 4, malignas, mitóticamente activa y tendencia a la necrosis y evolución rápida, tanto pre como postoperatoria. Van haciendo una gran diferencia entre bajo grado y alto grado para luego pasar al tratamiento, que ahorita vamos a ver que es muy sencillo si lo divide uno así. Por eso es que en la práctica pues, es totalmente absurdo hacerlo tan sencillo, pero para fines prácticos o de NARM sí está bien pensarlo. Los tumores, los grados histológicos por variante, no se los aprendan. Lo que quiero, o la puse de la guía de práctica clínica esta, es porque si se fijan, bajo grado solo astrocitomas. Pilocítico, pilomixoide, difuso, pleomórfico, lo que sea. Pero alto grado es glioblastoma y el astrocitoma anaplásico es el único 3, pero todos los demás son glioblastoma. Infieren que es un tumor astrocítico, pero es ya decir glio es un tumor, es un grado alto, o es un 3 o es un 4, pero digo, dejémoslo como 4. Si uno se quiere aprender las cosas fácil, todo lo que sea astro va a ser bajo grado, lo que sea astro anaplásico va a ser grado alto porque es un grado 3, pero y ya cuando es un glio, lo que sea, glioblastoma multiforme o de células gigantes, ya es un grado 4, ¿no? Y los tumores no gliales, que bueno, son otros y ahorita los vemos. Los factores de riesgo para tumor cerebral lo incide mucho la guía de práctica clínica, que asocien cualquiera de estos síndromes a un tumor cerebral. Y es que si la clínica de un caso viene sugerente de tumor cerebral, muy seguramente les van a decir que hay antecedente de alguno de estos. Solamente que asocien uno con otro. Bueno, solo uno de estos me refiero. Neurofibromatosis tipo 1 con neurofibromatosis tipo 2, que pueden ser óptico y auditivo. Entonces, no es patognomónico, pero lo asocian. Si les están diciendo de neurofibromatosis, piensan en un glioma óptico o un neurinoma del acústico, ¿va? Lo que también puede condicionar mayor riesgo, el Gorlin o esclerosis tuberosa. Esto que destaca la guía de práctica clínica como una evidencia 2, que les comentaba ayer, que era de las pocas que vienen como 2,
es que la radioterapia craneal es un factor predisponente para mayor riesgo para glioma de alto grado. 1 a 3% de mayor riesgo para glioma de alto grado, pacientes que hayan recibido radioterapia craneal a leucemias o linfomas, cosa que ya no se utiliza en la práctica, pero bueno, sí teóricamente está descrito eso. Radioterapia craneal en leucemia se asocia con gliomas a largo plazo de alto grado. Ok, la clínica del paciente con un tumor cerebral seguramente va a ser de 3 tipos y malamente me atrevo a asegurar que así va a ser porque los tumores cerebrales ya dijimos o son supratentoriales o son de línea media o son infratentoriales. La clínica va muy de la mano con el sitio donde está. Entonces, si les describen un caso clínico, bueno, lo más frecuente es infratentorial. El sitio más frecuente en pediatría de tumores cerebrales, un poco más allá de lo, digo, no es tan marcado, pero es un poco más de la mitad. Infratentoriales, luego supra y luego por último los de línea media. Si algo que les señale a ustedes de la clínica es que el paciente debutó con alteración motriz, llámese focalización, llámese paresia, llámese crisis convulsivas, apuesten a que está supratentorial, por obvia razón, porque es área motora. Si el contexto clínico es cráneo hipertensivo, llámese cefalea, llámese vómito en proyectil, papiledema o la tríada completa, el tumor es infratentorial. Si les mencionan algo sugestivo, alteración endocrina, alteración visual, alteración de crecimiento y que quizá pudieran llegar a ser hipertensión intracraneal, sí, tumores de línea media. Si la clínica les dice que es área motora y vienen 5 opciones como cráneo, astro, médulo, ependimoma, ¿por cuál apostarían? Por astrocitoma. Entonces dejemos como el tumor más prevalente acá arriba, astrocitoma. El tumor más prevalente aquí en línea media, no hay uno mucho más, como a diferencia de supra e infra, sí les puedo decir que hay, pero pudieran ser craniofaringioma o pudiera ser un glioma de tallo, simple y sencillamente así. Y en la parte de abajo sí, meduloblastoma apostado. Entonces, por eso es que les decía que tumores cerebrales puede ser fácil, porque desde que les digan la clínica, ustedes van a encontrar qué puede ser y dónde estuvo la alteración. Así de sencillo. Ok, el cuadro de hipertensión intracraneal, la tríada que ustedes ya saben, dependiendo en el lactante, la irritabilidad, el aumento de tensión y la regresión neurológica. La regresión neurológica, no sé si lo decíamos ayer, todo aquello que el paciente ya haya adquirido el conocimiento de hacerlo, como el caso de un niño que les vayan a describir, no sé, de 2 años de edad, que detiene ya la cuchara o se llevaba ya la cuchara a la boca o aprendía con un dedo o agarraba el peine y te dice el cuadro clínico y lo deja de hacer desde hace 1 semana. O te dice que no detiene la cuchara o que tira las cosas en 1 semana o 2 de evolución, te está hablando de regresión neurológica o regresión psicomotriz y es uno de los síntomas más asociados a hipertensión intracraneal en la etapa del lactante. Y en la etapa del escolar, pues va a ser el niño, el contexto clínico va a ser el niño, si es cráneo hipertensivo y si termina siendo meduloblastoma, el contexto clínico va a ser el niño que debutó con cefalea y vómito, pero que por vómito ha acudido a varios médicos o varios pediatras y contigo llega al 5º o 6º y el cuadro de vómitos frecuentes, pero que no tienen arqueada o que no tienen náusea o asco precedente, entonces lo van a ir señalando como hipertensión intracraneal. La cefalea, esto ya lo asumen ustedes o lo saben por cráneo hipertensivo, que sea matutina, que despierta al niño en la noche, que se asocia con vómitos y que disminuye progresivamente a medida que el paciente deambula, obviamente por las derivación del líquido cefalorraquídeo. Y las imágenes van a ser muy didácticas o muy académicas, estas son tomadas de casos clínicos. Bueno, nada más son 2, las 3 de arriba y las 2 de abajo son de 2 casos clínicos. El primero es un tumor supratentorial que debuta con crisis convulsivas, que focaliza
y que después de varios tiempo, ahora algo que a lo mejor se me olvidó, bueno, no lo dije tan claro, la evolución aquí va a ser mucho más larga, entonces va a ser un cuadro clínico de meses, pero la evolución aquí va a ser muy breve y va a ser un cuadro clínico de menos de un mes o de 2 semanas o 3 semanas, porque obviamente el espacio es mucho menor, el crecimiento del tumor que crece aquí o que habita aquí, que es médulo, dijimos, es mucho más rápido que un crecimiento del astrocitoma supratentorial y que aparte tiene mucho más espacio para donde crecer. Entonces, astrocitoma pilocítico, supratentorial o de parénquima cerebral, como lo quieran llamar, y méduloblastoma, que ahorita vamos a ver un poco más de estos tumores. Solo de los dos, médulo y astro. Méduloblastoma es el tumor más común en niños, esto porque depende, si lo sacas, dijimos, si lo sacas por astros en variedades es más común el méduloblastoma. Lo que sí es que tienen que ya dejar, tengo que dejarles bien claro, es que es el tumor más agresivo, más proliferante y el que más disemina fuera del sistema nervioso central. Puede ser neuroeje o incluso fuera de neuroeje. El otro tumor que pudieran encontrarse ustedes con infiltración a neuroeje sería ependimoma, pero no es tan frecuente, uno, ni el ependimoma, ni dos, que vaya hacia abajo. Entonces, es el tumor con mayor proliferación y con mayor capacidad de diseminación extra sistema nervioso central. El pico de presentación, 8 a 12 años y 20 a 25 años, exclusivamente de fosa posterior. Si hubiera un meduloblastoma por histología o por biología tumoral supratentorial, que sí lo hay, son llamados tumores neuroectodérmicos primitivos. O es el PINET, es el médulo, pero del espacio supratentorial. Entonces, médulo exclusivamente es de fosa posterior, más frecuente en vermis cerebeloso, siempre va a ser de línea media y se va a cargar hacia uno de los dos hemisferios y que tenga mucha relación, por si les describen, puede llegar a ocupar el tercer ventrículo o colitar con el techo del cuarto ventrículo. Generalmente así se describen en las resonancias. Algo de meduloblastoma que yo no lo había puesto en el curso pasado y lo incluí en este, no porque haya visto un caso clínico, sino porque en la guía de práctica clínica, en el anexo, viene dos cosas que me parece importante a diferencia de cualquier otro tumor cerebral. La estadificación, el único tumor cerebral que utiliza Chang es el meduloblastoma, y esto ya no veo caso que se lo aprendan, pero es un TNM adaptado a meduloblastoma, T en cuanto al tamaño y M en cuanto a la presencia de metástasis a nivel cerebral o a nivel de neuroeje, o fuera de neuroeje en el 4, que sería médula ósea. Se me olvidaba, es el único tumor cerebral que metastatiza o infiltra médula ósea de los tumores cerebrales. Y la estadificación de riesgo, que sí es importante porque en meduloblastoma sí les pudieran preguntar cuándo es alto o cuándo es bajo riesgo, pero está, bueno, creo yo, muy fácil. Riesgo bajo, localizado, y si es metastásico, pues es un riesgo alto. La resección tumoral, si es total o casi total, se refieren a más del 90%. Si es resección más del 90% o total, se considera de riesgo bajo o pronóstico favorable. La histología, si es clásico, es riesgo bajo, sobre todo si es anaplásico. La palabra anaplasia o atipia o mitosis altas siempre va a ser riesgo alto o pronóstico desfavorable. Y algunos parámetros biológicos, pero bueno, esto, digo, ya es algo más reciente que no creo que se los preguntaran. Y en cuanto a genotipos moleculares, también lo menciona la guía de práctica clínica. Astrocitomas y meduloblastomas, la guía sí cambió de la anterior a esta, y esta no lo traía en la guía de práctica clínica previa. Son 4 variantes que tiene meduloblastoma, pero de acuerdo a genética o a estudio molecular. Yo no consideraría, primero no he visto en estos 2 últimos ENARMs que venga variante molecular de médulo, sí un caso clínico de médulo, pero no tiene nada de variante molecular. Y bueno, nada más mencionárselos. No hay en México estudios epidemiológicos que les pueda yo decir que alguno de estos 4 es más frecuente, como más frecuencia en México. En Estados Unidos sí, es el WNT. Si esa literatura mundial, apostarían por el más frecuente de los subtipos moleculares a este. Ok, y el astrocitoma pilocítico juvenil es el más frecuente de los astrocitomas en pediatría. Se puede localizar en cerebelo, en hipotálamo, en tercer ventrículo, en nervio óptico o quiasma.
Algo casi patognomónico si hablamos de los cerebrales es las fibras de Rosenthal, que son las células adheridas o en línea vertical, en forma de filamento, pues, y en áreas compactas. El astro, a diferencia de médulo, tiene baja capacidad de metástasis, muy pocos se van a diseminar por vía leptomeningia, pero siempre a nivel cerebral, nunca va a ser metastásico a neuroeje o a meninges, a médula espinal. Y es un nódulo que capta contraste dentro de la pared de la masa quística. Ok. También de guía de práctica clínica, las lesiones tumorales se definen según el posible origen del gliocito. Se las pongo igual por lo mismo, porque astrocitomas o glíos pueden ser, o de células gliales pueden ser lo mismo, o pueden ustedes considerarlo para fines prácticos, para fines de NARM lo mismo. Algo que menciona la guía de práctica clínica que me da atención es la alteración genómica BRAF y de la vía MAC, que es las dos vías más asociadas a crecimiento tumoral de tumores cerebrales, pero sobre todo pilocíticos. Y bueno, más de lo que se comenta, el astrocitoma pilocítico, hay también jantoastrocitoma pleomórfico o astrocitoma difuso o astrocitoma anaplásico o glioblastoma, pero estos ya son alto grado, grado 3 o grado 4. Y el más común en niños, pues bueno, ya dijimos, el pilocítico. La técnica de elección de imagen va a ser resonancia magnética. La tomografía, no para ENARM, era en MIR, que mencionaban el estudio de elección inicial en un tumor de fosa posterior o meduloblastoma, y era hasta cierto punto lo considero capcioso porque venía tomografía y resonancia, y no se pide resonancia en el caso que te estén diciendo que es una urgencia oncológica compresiva. Si es cráneo hipertensivo, el estudio de elección inicial es tomografía, porque va a ser para delimitar y para la derivación ventrículo-peritoneal. Entonces, solamente en ese caso sería tomografía el estudio de inicio para tumores cerebrales. En el caso de tumores de fosa posterior con cráneo hipertensivo considerado o corroborado clínicamente. Y en el tratamiento, estas diapositivas las cambié la semana pasada porque todos los años del ENARM les daba el tratamiento que hay de las guías nacionales, pero de protocolos de tumores cerebrales, que estaban basadas a las guías de práctica clínica. Pero la nueva de astro y de meduloblastoma cambiaron y las cambié la semana pasada por lo mismo, por lo que les decía. Les señalan a ustedes que se fijen si es un astro bajo, astro alto grado o si es meduloblastoma, así de sencillo. Entonces, si así viene, pues así mejor se los explico, y es mucho más sencillo. Se recomienda, bueno, el pronóstico dependerá de la extirpación del tumor en el caso de los de bajo grado. ¿Por qué? Porque tumor resecado completamente, si es de bajo grado en la histopatología, que el patólogo o el reporte te diga bajo grado, no se hace nada más. Es curación completa o no hay siguiente tratamiento. Entonces, ese es el caso más sencillo. Un bajo grado con resección completa, curación. Ahora, en caso de no resección completa y el paciente asintomático, es vigilancia, o sea, no dan quimio, no dan radio y no hace segunda cirugía. Si el paciente llega a tener algún grado de sintomatología, es cirugía o quimio. Y si es mayor de 3 años, radioterapia. A lo que me refiero es, aunque todo esto se los explican en mucho choro en la guía de práctica clínica, te están diciendo que si es un astro de bajo grado menor de 3 años, es quimio. Hasta que se pueda operar como segunda cirugía o hasta que rebase los 3 años para radioterapia. Si se fijan aquí, lo que se hace es que dependiendo del grado de tumor que quede, se da quimio o se da cirugía. Pero si tuviera menos de 3 años, si tuviera más de 3 años, se da cirugía o se da radio. La elección siempre va a ser, si se fijan, cirugía. O sea, no cambia mucho el parámetro de cirugía dependiente de la edad, no. Siempre es posible, si es posible la segunda cirugía, se hace segunda cirugía. No sé cómo pueda venir un caso clínico de un bajo grado. Si es asintomático, no se da tratamiento. Si es sintomático, se da tratamiento, ya sea cirugía segunda o quimio si tiene menos de 3 años.
Ok, y en los astrocitomas de alto grado, puse mejor el algoritmo. Se fijan, alto grado, una vez que te dicen que es alto grado, nada más va a cambiar si es mayor a 3 años. Si es mayor a 3 años, sí se puede dar RT, y si es menor de 3 años, no puedes radiar por la toxicidad y es quimio, así de sencillo. Entonces, un alto grado definitivamente debe de llevar tratamiento adyuvante. La diferencia es si tiene más de 3 años, sí lo radías. Si tiene menos de 3 años, le tienes que dar quimio hasta que cumpla los 3 años y lo puedas radiar. Y en el caso de pongo esto porque es un apartado, es otro algoritmo que viene de los astrocitomas de alto grado, que dijimos que los de alto grado, glioblastoma multiforme es grado 4, y viene todo un algoritmo diferente, pero la única gran diferencia es que el diagnóstico no se hace con biopsia. El glioma de tallo cerebral es el único tumor cerebral que se diagnostica de manera clínica, o sea, con resonancia magnética. El cuadro clínico, sin haber visto en ENARM un cuadro clínico de un glioma de alto grado, va a cumplir dos características. Estar en línea media, perdón, un glioma de tallo, estar en línea media por obvia razón anatómica, y dos, que la evolución no es más de 2 semanas, porque el glioma de tallo es uno de los, por ser grado 4, es uno de los de mayor crecimiento y no es más de 2 semanas la evolución. Entonces, les ayudaría para saber el diagnóstico solo eso, que estuviera en tallo y que tuviera menos de 2 semanas de evolución para afirmar que es un glioma de alto grado. El tratamiento, obviamente requieren tratamiento porque no se van a operar, ni biopsia siquiera, mucho menos resección. Entonces es radio si tiene más de 3 años y si tiene menos de 3 es quimioterapia. Y en el caso del meduloblastoma, también una vez, sí es biopsia, puede ser con resección completa al inicio o sin resección completa, pero la edad más de 3 años va a ser también diferencia. Si es más de 3 años y riesgo bajo, es cirugía, es quimio y es radio. Si es de riesgo bajo, si es de riesgo bajo, si es de riesgo bajo, se va a cirugía y radio. Que no veo. Y si es cirugía y quimioterapia, respuesta completa es vigilancia. Si es cirugía y radioterapia, si presenta recaída, bueno, se va a vigilancia. La verdad, con meduloblastoma debe haber 2 criterios. Lo voy a regresar para dejarlo más claro. Desde que se hace el diagnóstico de meduloblastoma, la primera gran diferencia es mayor de 3 años. Si es menor, es que no alcanzo a ver. Edad mayor a 3 años, no. Es menor, es cirugía y quimio. La gran diferencia con los tumores es casi igual con los tumores de astro, es que si es más de 3 años no puedes radiar. Perdón, no, si es menor de 3 años no puedes radiar. Si es más de 3 años puedes dar radioterapia o debes dar radioterapia y quimio. Meduloblastoma es así de sencillo. Meduloblastoma requerirá seguramente, si es de alto grado, quimio, radio y cirugía. Definitivo. Y la única premisa es si tiene menos de 3 años, pues solamente vas a poder dar cirugía y quimio. No cambian mucho eso. Y nada más.